A 46 años del golpe de Estado y la huelga general, nunca más terrorismo de Estado. La presidencia de la Asamblea General y el Zonal Aguada del PIT-CNT invitan a participar de la ceremonia de recordación de la disolución del Parlamento y el inicio de la huelga general del movimiento obrero. Se realizará este jueves el 27 de junio a la hora 12 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. A 46 años del golpe de Estado y de la huelga general, nunca más terrorismo de Estado. Es en lo personal y para todos los compañeros que están aquí, un honor que nos inviten también al sindicato, a la Asociación de Periodistas del Uruguay, a poder ser parte de esta conmemoración. Así que agradezco en lo personal también en nombre del resto de los compañeros. Esto está organizado por la presidencia de la Asamblea General, está la presidenta, la vicepresidenta de la República y por el Zonal Aguada del PIT-CNT. Más o menos por la sexta fila, nos explicaba la gente de la biblioteca de aquí, del Parlamento, que fue sacada esa histórica foto que para muchos significó el comienzo del terror, en donde pudimos ver esa fila de militares entrando a cerrar el Parlamento Nacional. También hoy estamos rindiendo un homenaje que luego se hará, como es habitual también, en la calle Laureles del barrio La Teja, en donde está la Federación del Vidrio, como cada tarde, a miles de obreras y obreros, de estudiantes, de hombres y mujeres de nuestro pueblo que estaban ocupando sus lugares de trabajo, las facultades, iniciando una huelga general de 15 días en defensa de la libertad. Lo hacían para enfrentar el golpe de Estado encabezado por Juan María Bordaberry, la oligarquía financiera, industrial, el latifundio. Y un ejemplo se convirtió esa huelga general de compromiso con la libertad, casi único en la historia, que muchos comparan con el comienzo del éxodo artiguista, cuando lograron pensarse más allá. Así que le agradecemos también a los legisladores, las legisladoras que están aquí, a la gente de los distintos sindicatos, al ministro de Trabajo, a la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, a los integrantes de los diferentes sindicatos y a todos aquellos que vinieron por la convocatoria del propio Zonal Aguada. Voy a leer, antes de darle la palabra, la carta de la presidenta de la Cámara de Representantes, la doctora Cecilia Botino, que no pudo hacerse presente hoy. Uruguayas y uruguayos, desde la presidencia de la Cámara de Representantes, agradezco la invitación para participar de esta actividad que conmemora y recuerda la resistencia del pueblo uruguayo a 46 años del golpe de Estado y comienzo de la huelga general, que durante 2 semanas luchó contra el terrorismo que se instalaba. Son hechos de tanta trascendencia histórica para nuestro país, en términos institucionales y simbólicos, que es ineludible volver a ellos y darle la centralidad que merecen. En esta fecha conmemoramos sobre todo la grandeza de los trabajadores y estudiantes que enfrentaron heroicamente durante 2 semanas a una dictadura cívico-militar
cruenta que se extendió por 12 oscuros años, persiguiendo, torturando, encarcelando, asesinando y desapareciendo a miles de uruguayos y uruguayas. Los efectos de ese nefasto periodo aún hoy nos duelen, pues la impunidad campea por nuestras instituciones. La impunidad y el terrorismo de Estado nos violentan a todos y a toda la sociedad, y este es un aspecto que no podemos negar. Lamento profundamente no poder acompañarlos hoy. Por motivos de compromiso de agenda previamente asumidos, no puedo asistir. No obstante, encuentro oportuno este medio para insistir con el respeto absoluto hacia las instituciones democráticas y con nuestra histórica reivindicación. Nunca más terrorismo de Estado. María Cecilia Botino, presidenta de la Cámara de Representantes. Y ahora sí agradecemos a la mesa de oradores. Estará la señora presidenta de la Asamblea General, Lucía Topolansky, cerrando esta mesa. Gracias por estar con nosotros. Salvador Provieri por el Zonal Aguada del PIT-CNT, el senador Rafael Michelini, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y iba a estar con nosotros, pero está con 39 grados de fiebre, el ex legislador Juan Raúl Ferreira, quien envió un mensaje también. Queridos compañeros y compañeras, lamentablemente hace varios días que un fuerte estado gripal me ha impedido cumplir con obligaciones contraídas. Lo más doloroso no es poder estar presente en este acto que recuerda el golpe del 73 en la misma casa que fue protagonista del mismo. Cerrar el Parlamento y acallar las voces de tantos compatriotas valientes era el objetivo inicial fundamental del mismo. Tuve el privilegio de estar en sala hasta el último momento. Pocos minutos después, ingresada el general Álvarez, acompañado de un destacamento militar, como si invadieran territorio enemigo. Algunos de ellos cayeron en la lucha. Salud a todos los compañeros caídos, a la CNT, que decretó ese mismo día la huelga general. Ahí se sembraron las primeras semillas y la unidad del pueblo uruguayo que debemos rescatar hoy, que en el Salón de los Pasos Perdidos hoy no resuelven las botas militares, sino un compromiso muy fuerte por el nunca más. Juan Raúl Ferreira. Ahora sí comenzamos con la parte oratoria. Va a estar primero hablando Salvador Provieri por el Zonal Aguada del PIT-CNT. Buenos días, compañeras y compañeros. Primero que nada, como Zonal, queremos agradecer a todas las compañeras y compañeros que vinieron. Para nosotros es muy importante esta actividad y esta convocatoria. Agradecer al Parlamento, al Poder Legislativo, a Lucía, a la compañera Lucía, por estar trabajando nuevamente con nosotros, porque es la segunda actividad que ya hacemos en conjunto con el Parlamento. Y como somos un zonal del PIT-CNT que está en este barrio, para nosotros es muy importante poder trabajar con la institucionalidad parlamentaria, y en alguna reunión que tuvimos con la compañera también es recíproca esa importancia. Entonces es la segunda y esperemos en muchísimas más actividades que nos permita vincular el barrio, el movimiento social y la política. El Zonal Aguada trabaja en este barrio, tiene muchas actividades. Las más características son el Día del Niño y el Día de Reyes, que trabajamos con niñas y niños de la zona en situación de vulnerabilidad social. Trabajamos así porque creemos que la solidaridad es la base de la concepción de la clase obrera, y por ende queremos acercar a muchas niñas y niños que no pueden acceder a una fiesta de Reyes, no pueden acceder a un Día del Niño por las condiciones en las que están aún lamentablemente inmersos, dar esa mano y mostrar también esa cara que el PIT-CNT, los sindicatos también somos esa labor social y solidaria con el barrio. Otra cuestión que queremos destacar es el carácter simbólico de hacer esta actividad en este lugar. Aquel 27 de junio las tanquetas rodearon este lugar y la bota militar fascista aplastó la democracia acá. Y por eso para este zonal
era importante estar acá y hacer esta actividad acá porque este lugar es un lugar donde se defiende la democracia. Y vaya si nuestro pueblo, nuestras trabajadoras y trabajadores defendieron la democracia y la libertad. Y es también una forma de homenaje a esas compañeras y compañeros que dejaron la vida durante esa larga noche de 12 años de dictadura. Tenemos que mantener la memoria histórica viva. Un historiador griego antiguo hablaba que la historia es maestra de la vida, y vaya si lo será. Hoy por hoy hay una gran generación de los que nacimos del 85 para adelante, de que hay terminología que ya no se discute en las casas, de que ya no es común, de que ya no la vemos tan visiblemente como otras compañeras y compañeros que sí lo vivieron. Y creo que estas actividades sirven para transmitir a las nuevas generaciones de que no queremos nunca más militares en la calle, ni en el poder, ni nada, que queremos defender la democracia hasta sus últimas consecuencias. Y en año electoral creo que es muy importante decir que el movimiento sindical, todos los partidos políticos, queremos defender la democracia. Y hacer esta actividad acá y remarcar ese hecho histórico es parte de defender la democracia en nuestro país. El 27 de junio para el Uruguay es un día muy importante. Ese día, hace 46 años, se instauró la dictadura cívico-militar. La oligarquía, militares fascistas, la derecha más reaccionaria, con el apoyo del imperialismo en el marco del Plan Cóndor, instauraron el golpe de Estado. Y hubo resistencia, y vaya que hubo resistencia. La resistencia la llevó adelante el movimiento popular, más que nada el movimiento sindical, el Frente Amplio, los sectores democráticos de los partidos tradicionales, pero sobre todo nuestras compañeras y compañeros organizadas en la CNT, en nuestra central de trabajadores, que fue clave para resistir y terminar derrotando la dictadura. Hace 46 años el Uruguay amaneció con marchas militares que sonaban en todas las radios. El Parlamento estaba rodeado y cientos de detenciones en todos lados. Esa madrugada se gestó el golpe de Estado. Fue un golpe cívico-militar porque había civiles. Había más de 400 civiles que llevaron adelante el golpe de Estado. Sobre todas las cosas, en el Uruguay, dieron el golpe de Estado para cortar con un proceso de acumulación de fuerza de nuestro pueblo que venía creciendo a pasos agigantados. Y el golpe fue la mejor forma de cortar con ese proceso. El golpe de Estado en Uruguay tuvo dos diferencias a priori con los que se dieron en la región. El primero porque fue liderado por un civil, Juan María Bordaberry, presidente electo por el Partido Colorado democráticamente, gran representante de la élite terrateniente de la época. En general, en el resto de América Latina lo lideraron los militares, pero en Uruguay lo lideró un civil. La otra característica importante que nos diferencia del resto del continente es la huelga general. Esa huelga histórica, única en el mundo. No existe en el mundo un ejemplo del movimiento sindical que haya enfrentado una dictadura desde el comienzo con una huelga que duró 15 días. Eso es otra característica que nos diferencia del resto del mundo y le da importancia a la existencia de nuestra única central, de la unidad de los trabajadores y las trabajadoras. Esos 15 días se ocuparon los centros de trabajo y de estudio en defensa de la democracia y la libertad. Fue una huelga política por excelencia, ya que lo que mostró era la conciencia democrática de la clase obrera y del movimiento popular, que estaba dispuesta a todo para defender la democracia y la libertad. Vaya ejemplo que los que somos más jóvenes tenemos que heredar, retomar y seguir profundizando. Hay un aspecto importante a reivindicar de ese momento: el papel del pueblo organizado, particularmente el movimiento sindical, pero también las y los militantes sociales y políticos de los barrios. La sociedad estuvo alrededor de la huelga, apoyando la huelga. Y toda lucha que haya que hacer, se tiene que hacer con pueblo organizado, y en aquel momento la CNT y la sociedad uruguaya entendieron que era con pueblo organizado. La defensa de la democracia y de la libertad fue un factor de unidad para nuestra central. Ya en el 64, con el golpe de Estado en Brasil, ya se había resuelto que ante una situación similar en Uruguay se iba a responder con una huelga general. Vaya si nuestra central, nuestros compañeros y compañeras que estuvieron en ese momento, vieron cómo venía bajando el cóndor en nuestro país, así como venía posándose por el resto de América Latina.
Durante esos 15 días se enfrentó a la represión, amenazas, despidos, persecuciones. Fueron asesinados Walter Medina y Ramón Peré. Fue duramente reprimida la marcha del 9 de julio. Y a pesar de la dura represión, de un ejército armado para la guerra, de los carros lanzagua, miles de uruguayas y uruguayos estuvieron en la calle para decirle que no a la dictadura. Fue una huelga que hirió de muerte a la dictadura desde un principio. Ese 9 de julio se dio el asalto al diario El Popular. Aparte de apalear a sus trabajadores y trabajadoras, los pusieron contra una pared y hicieron un simulacro de fusilamiento. También llevaron presos al general Líber Seregni, Víctor Licandro y Carlos Sufriategui. Pero debemos recordar por qué llegamos también a ese golpe de Estado. La década del 60 en el Uruguay fue una década donde la crisis económica, política y social que nos llevó la oligarquía y obviamente el imperialismo, llevó a que la situación de nuestro país fuera muy complicada. No solo hablamos de la primera carta de intención que firmó el Partido Nacional con el FMI cuando fue gobierno, que nos hundió en la dependencia de los organismos financieros internacionales, sino que además tuvimos años de represión brutal del Estado. Y así murieron nuestros primeros mártires estudiantiles, Líber, Hugo, Susana, la masacre de los 8 obreros comunistas de la 20, el Pachecato, las medidas prontas de seguridad con las que se gobernó, las bandas fascistas y los escuadrones de la muerte. Todo eso llevó a la dictadura. Además, los cuadros políticos de la derecha fueron siendo sustituidos por dignos representantes de la oligarquía, sea financiera, sea terrateniente, sea industrial. Se fueron corriendo políticos y se fueron poniendo los oligarcas adelante del gobierno. Además, esa época también fue signada por un discurso antipartidos políticos. Y todo eso fue caldo de cultivo para poner en jaque la democracia. En América Latina hoy estamos pasando por un rumbo similar y hay que abrir los ojos. En América Latina hoy pasamos por un discurso antipartidos políticos, con outsiders, con gente que nunca estuvo en la política. Y eso es un riesgo para la democracia y si no lo logramos ver, estamos en un real peligro. No podemos dejar de señalar el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue ese plan coordinado a través del imperialismo estadounidense para generar las dictaduras en toda América Latina. Desde la invasión a la Nicaragua de Jacobo Arbenz, la dictadura Stroessner, Brasil, vino Uruguay, Argentina, Chile. Todas esas dictaduras fueron solamente para socavar los intereses del pueblo. La dictadura dejó cientos de asesinados, desaparecidos, compañeras y compañeros a la clandestinidad. Y es una herida que aún no logramos cerrar. Seguimos sin encontrar a muchas de nuestras compañeras y compañeros. Seguimos sin eliminar la ley de caducidad. Seguimos sin tener a todos los culpables donde deben estar. Pero es una lucha que vamos a seguir haciendo. La resistencia a la dictadura fue de un espectro muy amplio en nuestra sociedad. Y eso es algo que tenemos que valorar y guardar como pueblo en nuestra mejor memoria. Lo defendieron desde los dirigentes de los sectores más democráticos de los partidos tradicionales, el movimiento social, el movimiento sindical, el Frente Amplio. Fue un amplio espectro social que enfrentó la dictadura. Para finalizar, quiero decir que quienes defendemos los derechos humanos pensamos que son una cuestión integral, que no admite interpretaciones, que no admite lecturas políticas o electorales. Son parte de los valores más esenciales de nuestra cultura. Queremos y debemos terminar con la cultura de la impunidad y tenemos que hacer de la verdad y la justicia una realidad. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a Salvador Esprovieris desde el Zonal Aguada por esta exposición sobre la huelga general, la participación de FANCAP también en la misma y todo lo que ha significado. Y le vamos a pedir al senador Rafael Michelini que nos hable un poco de lo que fue la disolución de las cámaras y todo lo que se vivió también en este Parlamento. Buenas a todos. Creo que Juan Raúl fue más inteligente mandar un mensaje. Espero que la tos no me traicione. Algunos pantallazos que podemos dar
antes de entrar a lo que fue la toma, el asalto de esta casa. Primero, felicitar al zonal del PIT-CNT, porque no solo esta reunión, la fecha hubiera pasado, entre comillas, casi desapercibida si no empiezan a aparecer iniciativas. Esta es una de las más importantes, para recordar los 46 años del golpe de Estado. Las internas, lo del domingo, incluso lo de la Copa América, nos sacan, nos distraen de lo más importante, que es la memoria, de lo que ocurrió. Que como todo relato, es un relato que se va construyendo de generación en generación y que también va mutando en algunas cosas. La primera cosa, dentro de lo que fue el golpe de Estado, yo creo que los militares se sorprendieron que el pueblo uruguayo tuviera 15 días de huelga de Estado, de huelga general, contra el golpe de Estado. Y eso no lo podía hacer ni una organización política, ni dos, ni tres, ni lo podía hacer toda una central. Se encontraron con un pueblo uruguayo amante de la libertad y que no estaba dispuesto a tolerar el autoritarismo, la dictadura. Creo que ellos mismos se sorprendieron. Y si bien, naturalmente, apretaron y apretaron y apretaron para que, a partir de que pasaban los días, la huelga se terminara, la huelga general se levantara, yo creo que varios de ellos ya se dieron cuenta que la historia les estaba marcando el paso. Por supuesto que si vamos al Parlamento esa misma noche, hubo discursos emblemáticos, no solo el de Wilson, que muchas veces se pasa, también el de Vasconcellos, quizás el más profundo y el más lapidario con respecto a los militares, pero desde la visión militar y el desprecio a la política y a los políticos, podían dejar eso de lado. Lo que ellos no podían soportar, que creyéndose salvadores del pueblo uruguayo, que algunos tenían en su cabeza, el pueblo uruguayo le respondiera no yendo a trabajar, apretándose el cinturón y estar dispuestos a aguantar 15 días sin llevar recursos para la casa. Y no es menor, no estamos hablando de una sola huelga que después se genera toda una solidaridad alrededor y muchas veces los trabajadores aguantan esos días de huelga producto de la solidaridad. Ahí no, éramos todos los que estábamos en el mismo baile. Y yo creo que ahí hubo un clic, que aunque, por supuesto, hubo 12 años de dictadura, 12 años y medio, notoriamente para algunos se sorprendieron. E incluso para la tropa. Hay cuentos y relatos en el cual los trabajadores fueron a hablar a los cuarteles por tal o cual cosa, por tal o cual excusa, y terminaban hablando de política en el medio de la huelga general con los mismos militares. Entonces, a mí me parece que dentro del golpe de Estado la huelga general tiene y jugó un papel sustancial que quizás los historiadores en el futuro puedan recoger parte de esa historia. Porque el relato que los políticos al disolver las cámaras estuvieran contra los militares casi va de suyo, por supuesto, con un sentimiento muy democrático por parte de todos los que ahí estaban. Pero repito, va de suyo. Disolvemos las cámaras, los parlamentarios son los enemigos. El rechazo, la bofetada del pueblo uruguayo a los propios militares en la cara esos 15 días fue una cosa grandiosa. Yo tenía 15 años, yo lo viví con cierta inconsciencia. Por supuesto,
Ya mi familia sí había sido golpeada, mi hermana mayor ya estaba hace un año presa. Nos habían tirado una bomba algunos meses antes. Los vidrios de la ventana donde cayó la bomba cayeron arriba de la cuna de Marcos, mi hermano más chico. Y ya la situación era bastante preocupante. Además, la casa de un senador se había convertido, mi propia casa, en un refugio para personas que estaban buscadas. Y 2 por 3 aparecía alguien, nosotros somos 10 hermanos, dormía en la cama de algún otro, no sabía si era tu hermano o amigo de o amiga, y a los 4 o 5 días encontraba otro mecanismo, otro lugar de salida, de personas que algunas ni siquiera conozco o que no sé el nombre, pero notoriamente se vivía una situación de persecución muy importante. Y repito, como no podían allanar la casa, o por lo menos hasta ese momento, la casa del senador Selmar Michelini, entonces era una romaní de gente que vivía junto con nosotros. Cuando viene el golpe de Estado, yo no imaginé las cosas que iba a haber, las cosas que íbamos a vivir y las cosas que íbamos a sufrir. Y ahí te fondeás a la necesidad de las garantías, a las necesidades del Estado de Derecho, la separación de poderes y el enorme amor que le tenemos a la libertad. Yo creo que todos contribuimos hoy para que el país viva en democracia. Pero no tengo dudas que las organizaciones, tanto políticas como sociales, entre ellas el PIT-CNT, son los bastiones más garantistas de la democracia. Porque si en aquel tiempo se hicieron 15 días de huelga, imagínense hoy si alguien tomara la locura de llevarse las instituciones por delante. No podrían, no se lo aceptaríamos, no estaríamos dispuestos a dar un paso más atrás. Y si hay alguien que garantiza eso, entre otras cosas, es el propio PIT-CNT, que con su organización y su estructura es un garante de la democracia. Muchas veces en algún lugar me lo critican el PIT-CNT y le dije, sí, tú criticás por tal huelga o tal ocupación o tal incidente o tal exceso. Sí, pero vivimos en democracia porque hay sectores organizados que no estarían dispuestos a ir marcha atrás en las libertades y derechos conquistados. La libertad que gozas tú, la democracia que gozas tú, está en los hombros de organizaciones políticas y sindicales que llevan adelante y protegen esa bandera de libertad y democracia. Y ese es un reconocimiento también que hay que hacerle a la propia huelga general en su momento. Los años que vinieron fueron duros, fueron difíciles. Había que resistir. Pero las cosas fueron, en cierta mente, mutando. Esa foto de entrada al Palacio Legislativo, que era la foto de la impunidad, hacemos lo que queremos, podemos entrar, que va más allá del uniforme militar, es los que están debajo del uniforme militar. Son los que tienen nombre y apellido, no el uniforme militar. Son los que ofendieron la bandera y ofendieron la democracia uruguaya. Esa foto fue mutando. Y la foto de la impunidad y hacemos lo que queremos, que la sacó el diario El País, no sé si ese mismo día o al otro día, se volvió en la foto de la ofensa, del agravio, de la infamia. Esa es la foto de la infamia. Lo que ellos creyeron que era la foto de todo el poder,
se terminó convirtiendo en la foto de la infamia. La misma foto, la misma cámara, el mismo color, el mismo lenguaje mutó para hacer la foto de la infamia. Yo termino, algunos meses antes, pude presenciar el último discurso de mi padre en Uruguay, que no lo entendí hasta varios años después. Mi padre, bueno, con esa verborragia que tenía, esa dicción y esa energía que ponía, nombró decenas de veces la palabra permanecer. Que el pueblo uruguayo tenía la obligación de permanecer, que la tarea de cada militante era no exponerse, era permanecer. Que era permanecer, que era permanecer, que era permanecer hasta que volviera la primavera. Él no la pudo ver, como tantos otros no pudieron ver la primavera, pero permanecimos. Estamos acá, de pie, con las banderas bien en alto, en esta casa que funciona con la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos como guía y valores que nos unen. Muchas gracias. Le agradecemos las palabras al senador Rafael Michelini. Le vamos a pedir ahora al secretario general de nuestra central sindical del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que también comparta con nosotros algunas palabras en lo que tiene que ver también con el corazón de lo que ha sido, lo que fue la huelga general. Muchas gracias, Negrita. Un abrazo muy grande para todas las compañeras y los compañeros. Como ya hicieron Salvador y Rafael, felicitar a los coorganizadores de este evento. Es un honor para nosotros coparticipar con el Parlamento Nacional en un homenaje a la huelga general, un acontecimiento histórico formidable, digamos, casi único en el mundo, una clase completa que desarrolla una forma de lucha, de huelga política, porque esa fue una huelga extremadamente política, sin reivindicaciones económicas. Felicitar entonces al Parlamento Nacional, a nuestro zonal Aguada del PIT-CNT, coorganizadores de este evento. Un intelectual alemán de mucho fuste, para mi gusto, Walter Benjamin, un hombre vinculado a la Escuela Crítica de Frankfurt, un hombre perseguido por el nazismo, dice que la historia que vale la pena es la historia de los derrotados, y en cierta medida su teoría historiográfica tiene que ver con equiparar la investigación histórica casi a una arqueología social. Él dice que hay que desenterrar en los acontecimientos, que muchas veces los derrotados, los subalternos, sus historias, sus visiones, sus amores, sus procesos vienen enterrados por sedimentaciones y distintas capas de historia oficial, y que la historia que vale la pena es esa, digamos. Tal vez no sea correcto del todo ubicar esta experiencia de la huelga general en ese marco, porque efectivamente, desde mi humilde opinión, con independencia de que el objetivo notorio de la huelga general era tirar abajo la dictadura naciente, y esto no se logró, a su vez, como ya bien han dicho Salvador y Rafael, en realidad la huelga, de todas formas, sin desmedro no haber logrado su objetivo, no fue una huelga derrotada. Entonces está bien hundir las raíces del análisis, y no solo del análisis frío, hundir las raíces de nuestro sentimiento y escudriñar en ese proceso social tan rico que llevó a que en Uruguay fuera posible la huelga general. Una singularidad más. Vivimos en un país de singularidades.
Aquí, como no existe lamentablemente en otros lugares de la América Latina y del mundo, hay unidad de todos los trabajadores en una central, y eso es otra singularidad. Y en los planos del quehacer político, ideológico, en los planos de la cuestión del poder, hay unidad de la izquierda sin exclusiones. Esto también es una singularidad. Muchas veces la contraparte, digamos, de la derecha restauradora, la derecha conservadora, hay que analizarla muy bien porque también se mueve con los mismos parámetros, se mueve como bloque social y político, juega en sus organizaciones sociales y en sus organizaciones políticas con planteos similares, sincronizados. Pero yo creo que sí que, ¿cómo fue posible un acontecimiento de esta naturaleza, que fue un terremoto, digamos, en la vida nacional e internacional? Fíjense que en un sentido, en un aspecto, la huelga general, en el caso de que hubiera un golpe de Estado en nuestro país, es un proceso de salto cualitativo en la unidad, en la conciencia, en la organización de los trabajadores por cientos y cientos de miles, que precede el desarrollo de la concreción de la unidad sindical, que la abona, que la fecunda y la prepara. Sin ninguna duda. No hubiera sido posible una huelga general de esta naturaleza sin las enormes tradiciones democráticas acumuladas por parte de nuestro pueblo, experimentadas antes en la solidaridad con la República Española, experimentada antes en toda la lucha antifascista en el marco de la Segunda Guerra Mundial y la batalla, digamos, contra el nazifascismo en su momento, experimentadas en las tradiciones democráticas en la educación y la enseñanza, experimentadas en la unidad obrero estudiantil, experimentadas en el enfrentamiento al autoritarismo. Salvador hablaba del Pachecato y su contribución de sangre nuestra, digamos, en la vida nacional por la muerte de Liber, Hugo, Susana, pero lo puedo decir con otro elemento muy vigente de los debates que tenemos ahora, cuando aparecen cuestionados los consejos de salario. El mismo Pachecato que suprimió los consejos de salario por la COPRIN, que era la centralización autoritaria de la definición de los salarios. No es la primera vez que están cuestionados los consejos de salario, que por otra parte son una herramienta democrática. Huelga de masas, huelga política, huelga que trasciende la organización, no puede ser vista al estilo burocrático, sino al estilo de la lucha social y política para transformar radicalmente la sociedad y defender, inclusive con la sangre, la democracia. Pero también al mismo tiempo, y ahí está su dialéctica, no fue solamente una huelga espontánea. A nosotros nos educaban, nos enseñaban, los viejos militantes, en particular los metalúrgicos, me acuerdo de don Rosario Pietrarroya, Francisco Toledo, que nos contaban prácticas. Fíjense esto, queridas compañeras y compañeros, prácticas de cómo, en un transcurso inferior a una hora, llegar a avisar a 150 empresas para que estén ocupadas al instante. Fíjense, sin mensaje de texto, sin las formas actuales que tenemos de comunicarnos, donde rápidamente y se armaba una red en donde un grupo largaba el experimento y se le avisaba y llegaba a los propios zonales y rápidamente, en menos de una hora, se llegaba 50, 55 minutos a que todo el mundo estuviera avisado de que había que ocupar los lugares de trabajo. Es decir, espontaneidad fecundada por largas discusiones en asambleas, en lugares preparatorios de una decisión que se toma en 1964. Es decir, antes de que cristaliza la unidad en el 66 y ante el golpe de Estado en Brasil. Es decir, una clase que además es internacionalista desde su propio nacimiento. Sin duda alguna, una gesta heroica además. Fábricas, oficinas, ámbitos de estudio, bancos, la propia Universidad de la República, ocupados, desalojados, nuevamente ocupados, desalojados permanentemente en esos gloriosos 15 días, que si bien no lograron tirar abajo la dictadura, coincido totalmente, hicieron que ésta naciera aislada de toda base social de apoyo, cosa que no es sencilla, e hicieron que naciera herida de muerte desde el principio. Fue el ni un minuto de tregua al fascismo,
fue la lucha clandestina, el volante, la reunión en casa de familia, ese permanecer que bien decía Rafael citando a su papá, es decir, fue la heroica resistencia del pueblo uruguayo la que fue generando las condiciones de que la dictadura, que no fue tampoco un fenómeno nacional, fue un fenómeno de una contraofensiva al imperialismo norteamericano sobre todo el cono sur de América Latina. Es decir, hablamos con categorías de análisis que las tenemos presentes al día de hoy, más allá de la diversidad de formas en que se expresan estos fenómenos, efectivamente una huelga general heroica, gloriosa, que generó las condiciones de que esa dictadura atroz, inhumana, salvaje, naciera herida de muerte. Pero nos ubica otras cosas la memoria. Yo coincido también que, en definitiva, las clases sociales, los sectores, los actores sociales y políticos, permanentemente estamos significando y resignificando la historia que se convierte también en un terreno de lucha, en un terreno de disputa. Yo creo que hay una relación problemática, compleja y vigente, para lo cual la huelga general en defensa de la democracia es una seña de identidad. Todo nuestro derrotero, todo nuestro camino emancipador, por contenido y por forma, es un camino profundamente democrático. No tenemos que rendir pleitesía nosotros a las clases dominantes de dónde están los sectores verdaderamente democráticos. Los trabajadores, el pueblo uruguayo, las organizaciones populares todas, sean sociales, políticas, ideológicas, culturales, artísticas, llevamos en nuestra seña de identidad el contenido democrático, porque el tránsito hacia lo que queremos es efectivamente un tránsito que o es democrático o no existe. No podemos nosotros gestionar a lo capitalista las transformaciones sociales desde un buró, desde una oficina tecnocrática, porque efectivamente los cambios que nosotros queremos o son con la gente o no son. Y ahí tenemos algunos desafíos para adelante. Y yo termino con esto, porque también vamos a coincidir rápidamente en que en hacer un correcto homenaje a la gesta heroica de la huelga general es de qué manera las organizaciones ahora nos planteamos para adelante algunas tareas democráticas. Algunas ya se dijeron, sin duda alguna. Desenquistar a los sectores fascistas impunes de lo que hay de aparato represivo del Estado es fundamental. Trabajar en verdad y justicia, combatir la impunidad, desde nuestra perspectiva es fundamental. Desenquistar cualquier proceso de espionaje en democracia como ha existido y como hay responsables concretos de nuestro punto de vista, es parte de esa democratización, es fundamental. Los sectores armados son un factor de poder. También tenemos que aspirar nosotros, sin un antimilitarismo vulgar, sino con una perspectiva que es de clase y que es de avance, a la democratización de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no cambiar sus formas de educación? ¿Por qué no generar para las nuevas promociones que se vienen que tengan otros componentes educativos? Entre otras cosas, que tengan el 27 de junio que participar en charlas de homenaje a la huelga general. ¿De qué manera nosotros impulsar caminos que también abran una agenda de democratización de eso, para que para todas las nuevas generaciones una huelga general de esta naturaleza sea un sentido de homenaje, un sentido de orgullo, un sentido de pertenencia, pero no un sentido de necesidad de realizarla, porque en definitiva no se tomaron todas las medidas democráticas que tenemos que tomar para que efectivamente en Uruguay nunca más haya dictadura, nunca más haya terrorismo de Estado. Muchas gracias. Le agradecemos al secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Ya va a estar cerrando este acto la vicepresidenta de la República. Antes, agradecer a los estudiantes, a los integrantes de la FEU que nos están acompañando también, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, está por allí Nelson Villarreal, a madres y familiares de detenidos desaparecidos que también nos están acompañando, junto a integrantes de Crisol y de otros organismos de derechos humanos. Ahora sí, en el cierre, la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. Buenos días a todos y todas. En primer término,
quiero agradecer al Zonal Aguada, es verdad, como dijo el compañero, hemos hecho varias actividades juntos. Nosotros estamos territorialmente en la misma zona, pero lo más lindo es que el Poder Legislativo esté participando de las actividades de la sociedad. Así que con mucho gusto, cuando se nos propuso la idea, nos pareció que era muy oportuna y sobre todo para darle visibilidad a esa memoria que debemos tener en un momento en el que el país está con la cabeza en otros temas. Es bueno este alto en el camino, este tiempo de recordar por qué hace a la lucha para el futuro y para esa construcción del nunca más. Se ha nombrado varias veces aquí en las intervenciones la famosa foto donde quedó como graficado, desgraciadamente, en la historia del Uruguay, la imagen del golpe de Estado en esos militares que transitaban el Salón de los Pasos Perdidos. Pero yo quiero recordar que hubo militares demócratas que no estuvieron y que fueron presos. Y esos militares nos tienen que señalar el camino real que deben tener las Fuerzas Armadas cuando son democráticas en un país. Y hubieron muchos, por suerte, en este país, entre sus singularidades, porque acá se ha hablado de las singularidades y quería recordar eso porque eso es muy importante en la historia nacional. Otra cosa que me parecía importante resaltar era que esa vieja decisión que se resumía en una consigna frente a golpe de Estado o huelga general, había calado hondo, de modo que aquel día, estoy segura, que nadie tuvo duda de lo que tenía que hacer. Todo el mundo sabía lo que había que hacer. Estaba incorporado en la lógica de cada uno de los habitantes de este país esa defensa, fuera trabajador organizado o no, porque esa consigna era pública. Esa consigna no salió de dentro de una pieza, había sido parte de discusiones públicas, porque se valoraba lo que estaba pasando en el continente, que desgraciadamente sucedió también en el Uruguay, y entonces la gente toda ese día supo lo que había que hacer. A nadie sorprendió. Estoy segura que nadie se hizo la pregunta, ¿por qué huelga general? Yo no viví ese día en libertad, porque yo estaba presa, pero sí sentí por la radio que tenían los guardias en las torres, las marchitas militares desde la madrugada, que era el símbolo acústico de lo que iba a pasar. A nosotros se nos informó de que como no se había votado el desafuero del senador Enrique Erro, se iba a disolver las cámaras utilizando un artículo de la Constitución que permite al presidente de la República disolver las cámaras, solo que las tiene que volver a convocar en un plazo y tiene que tener una justificación para hacerlo. Pero se puso como motivo el desafuero del senador Enrique Erro. Me consta que no hubo un solo uruguayo de a pie, ni un trabajador que dudara de que era necesaria esa huelga general. Y que recuerda cada uno, he oído miles de anécdotas, que recuerda cada uno cómo la vivió. Y yo creo que una batalla no es la guerra, porque finalmente, si no hubiera estado
esa huelga general, si no hubiera estado la resistencia, aquellos 1 de mayo que se pudieron celebrar acá enfrente, la marcha de Acep-Feu, la marcha del Obelisco, el no al plebiscito de la reforma constitucional, que eran todas las expresiones que el pueblo uruguayo pudo tener y que de algún modo son como la continuidad de aquel primer acto que fue la huelga general. Si no hubiera habido esa acumulación, más la lucha que dieron todos y cada uno de los uruguayos. Yo recuerdo bien cuando empezaron los cacerolazos, un día que creo que era un 25 de agosto, si la memoria no me falla, y había mucha humedad. Un grupo de vecinos de unas cooperativas hicieron un cacerolazo a unos kilómetros de Punta Rieles, que era donde yo estaba, y como había humedad, las ondas sonoras traían un eco tenue, pero estaba ahí. Y bueno, y como lo oímos nosotros, también lo oyeron los militares que nos custodiaban y prendieron los parlantes para acallar la voz, pero la voz estaba y se repitió, y ese conjunto de cosas llevó a que un tiempo después se recuperara este edificio, sus símbolos, la democracia, que en realidad el que más afecta es al pueblo común, al trabajador, porque le quita la voz, la oportunidad de organizarse, de decir, de pensar libremente. Puede haber estamentos poderosos que le sea más indiferente este tema, pero al trabajador, a la población común, no le debe y no le es jamás indiferente, porque él es vital para sobrevivir. Entonces es muy bueno tener presente la memoria, no olvidarla nunca, con la mirada como aquellos que decidieron la consigna y tuvieron la mirada estratégica, tener siempre la mirada estratégicas adelante, porque te das cuenta de lo que pierdes cuando ya no lo tienes. Entonces es un deber hacia las generaciones, todas del Uruguay. Yo no sé cuántas conmemoraciones habrá en el día de hoy, pero temprano en la mañana hojeé la prensa y no vi un renglón que por lo menos señalara qué significaba este día. Hay que estar siempre alerta, no se puede bajar la guardia nunca si queremos construir, como yo creo que todos queremos, un Uruguay de futuro y con futuro. Así que celebro y agradezco nuevamente a la gente del Zonal Aguada la iniciativa, y todas las veces que sea necesario, mientras estemos aquí, el Poder Legislativo va a estar de acuerdo en conmemorar en conjunto con la gente toda este tipo de celebraciones. Muchas gracias. Le agradecemos a la presidenta de la Asamblea General, a la vicepresidenta Lucía Topolansky. Gracias a todos los integrantes de la mesa y a todos ustedes por haber estado aquí. Agradecer a los trabajadores del Palacio Legislativo que nos han dado sonido, iluminación, que nos acompañan cada vez que hay un acto que tiene que ver con los trabajadores. También en esta casa, Vera TV, que ha transmitido este evento en vivo. Y la vicepresidenta decía, bueno, hoy leí la prensa y no había nada, no se sabía si había algún otro tipo de conmemoraciones, así que como no salió en los diarios, al menos invitarlos a las 17 horas a la Facultad de Ciencias Sociales, en donde se va a homenajear a Luisa Cuesta poniendo su nombre a la sala de conferencias. Allí estarán
Rodrigo Arín, rector de la universidad, Gerardo Caetano y Elena Zaffaroni. Y también, como siempre y como cada 27, invitarlos luego a las 18:30 a ese acto de homenaje a la heroica huelga general que convoca el PIT-CNT y la Comisión de Apoyo a la Federación del Vidrio. Es en el local de la Federación como todos los años, en Laureles 642. Ambas invitaciones para que nos puedan estar acompañando. Muchísimas gracias, como dije al principio, por permitirnos a los trabajadores de la prensa también ser parte de este acto. Muchas gracias.